Buenos días, hermano, que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor. Un día más, un día del Señor, el primer día de la semana, quiero decir, estar reunido para lo mejor. Le invito a que vayamos a la Biblia, a la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Ahí está la lectura de la preciosa palabra de nuestro Señor, que le hago esta lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por poder estar en este lugar con la familia de la fe, con usted fundamentalmente y sentado a su mesa para recibir el alimento de su palabra. No nos cansaremos nunca de seguir anunciando lo que ella dice, que el cielo y la tierra pasarán, las entidades del mundo, los gobiernos de la tierra sucumbirán, se concluirán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, porque esta palabra se hace viva para cada uno de nosotros y sabemos que usted tiene una porción para nosotros. En la manera que usted ha dejado para comunicarse con nosotros es cuando un enseñador de su palabra es usado para vertir lo que usted ha derramado para nuestros corazones. Bendito eres Dios, gracias por esta preciosa oportunidad. Como siempre rogamos nuestra mejor atención, que ningún elemento que quiera distraernos nos robe la semilla de su palabra. Rogamos también por la iglesia de los niños, nuestras hermanas profesoras, nuestros hermanos en servicio y todos, Señor, que estemos totalmente al resguardo y en la bendición suya. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es nuestra cuarta vez que estamos considerando esta primera carta del apóstol Juan. Son 3 cartas que él envía a la iglesia. También tiene escrito el Evangelio de Juan, como también escribió el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, vemos una tremenda revelación de Dios que vertió sobre la vida de su siervo, ya en esta oportunidad avanzado en años, en su ancianidad. Pero hay una revelación extraordinaria y el domingo pasado nosotros estuvimos aprendiendo verdades tan importantes que deberían hacernos vivir una vida de cristianos con gozo, con gratitud, con un amor tremendo hacia la persona de nuestro Señor, porque Él ha hecho provisión en este tiempo, en este periodo de nuestra cristiandad,
que se denomina la etapa de la santificación. Él no nos ha dejado solo, Él ha hecho provisión para nuestras vidas. Nuestro Salvador no nos dijo ya, ahora ustedes corran solito la vida cristiana, arréglensela como puedan, sino que todo lo contrario, nos ha hecho provisiones tan preciosas que la semana pasada desarrollamos dos conceptos muy importantes para conocer más de nuestro Señor, añadido a otro elemento, como cuando el cristiano, ¿no es cierto?, porque todavía tenemos problemas con la vieja naturaleza, pero que cada vez va, ¿no es cierto?, menguando en nosotros, dejó la provisión de hacer, ¿no es cierto?, esta confesión a la presencia del Señor y declarar el haber errado el blanco delante del Señor para enmendar nuestro camino. Una de las provisiones preciosas que el Señor nos ha dado, insisto, en nuestra vida de santificación a causa del pecado, tiene que ver con la confesión, donde declaramos que lo que declara Dios que es pecado, nos alineamos a esa declaración y lo confesamos delante de su presencia. Ese fue uno de los elementos importantes, pero el otro, también vimos que tenemos un abogado. Segundo elemento, recordarán ustedes, un abogado las 24 horas del día, los 365 días de la semana, del año, y toda la vida, desde el momento que el Señor vino a nuestros corazones, nos dejó la provisión de este abogado que estará con nosotros siempre abogando delante del Padre. Y además, el otro elemento que vimos, la propiciación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese lugar de misericordia, donde está derramada la vida del Salvador, tipificado en esa tapita que tapaba en el arca del pacto la ley de Dios, pero en esa tapita estaba vertida también la sangre de las víctimas. Ese era el lugar, el propiciatorio, y ese también era un tipo de lo que Jesucristo vendría a hacer respecto a nuestros pecados, que serían, ¿no es cierto?, cubiertos por la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esos tres elementos vistos debiera llevarnos a vivir una vida de gratitud a la presencia del Señor, porque nos ayuda a vivir nuestra cristiandad cada día de mejor manera, hermanos. No que vamos decantando, decayendo nuestra vida espiritual y un día andamos fervorosos, llenos de vigor, sino que nos damos cuenta que con estas provisiones la vida del cristiano va, ¿no es cierto?, aumentando en espiritualidad, aumentando en servicio, aumentando en crecimiento delante de la presencia del Señor. Ahora, el apóstol Juan se encuentra que una vez que ha desarrollado estos conceptos tan importantes, hay algunos problemas dentro de la iglesia. Y en la iglesia se manifiestan dos grupos de creyentes. Ustedes saben que ahí estoy haciendo comillas. De creyentes que están dentro de la congregación, que cantan, que oran, que incluso predican la Escritura, pero que de alguna manera
están confundiendo a la iglesia respecto a la vida cristiana. El primer grupo, vamos a tener mucho de las expresiones de ellos, y ya la hemos notado, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 1, en el 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, mentimos. O sea, estos falsos maestros que decían, no tengo ningún problema en tener comunión con Dios, pero hago lo que se me da la real gana. Entonces, esta gente eran falsos maestros que estaban confundiendo a la congregación porque dicen, podemos vivir en comunión con Dios, pero llevamos la vida como queramos. También en el 8 del 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque la realidad del pecado es algo tan certero que nadie puede decir aquello. El 10 del 1 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, durante toda la carta de Primera de Juan están estos falsos maestros que dicen una cosa, pero está totalmente diferente a lo que dice la palabra del Señor. Además de estos falsos maestros, salió otro grupo de creyentes que abandonaron la iglesia. Y aquí tiene que haber traído una tremenda confusión a los hermanos, porque estos creyentes hacían todo lo que los hermanos de la congregación hacían. Se veían buenas personas, buenos hermanos, parece que sabían mucho de la Escritura, pero llegaremos en algunas semanas más a este versículo del capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esta situación que estoy relatando ahora tiene que haber sido extremadamente dolorosa, y los hermanos de la iglesia, los buenos hermanos, los verdaderos creyentes, tienen que haberse preguntado y haber recordado la enseñanza de Juan, que el apóstol Juan, por ejemplo, en su evangelio había enseñado. Juan capítulo 3, versículo 16, dice que cuando una persona cree en Cristo, tiene vida eterna. Amén. Amén. Y esta gente decía que había creído en Cristo. Pero acá la palabra del Señor dice que ellos salieron para que se manifestase que no eran cristianos. Ahora también el apóstol Juan había enseñado que cuando la oveja escucha la voz del Señor, Él le da vida eterna y nada ni nadie puede arrebatarla de la mano del Señor. Y todo esto es la palabra del Señor y nosotros la certificamos y sabemos que Dios es veraz, Él no miente, y que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona es salva, y que cuando alguien escucha la voz del Señor, Él le da vida eterna y nadie puede arrebatarla de su mano. Estamos totalmente de acuerdo, pero acá los hermanos se confundían. Estaban totalmente confundidos porque dentro de la grey del Señor estaban estos hermanos que decían, mira, yo tengo comunión con Dios, pero puedo llevar la vida que quiero, por una parte. Y por otra parte, está estas personas que se van, ¿no es cierto?, saliendo de la congregación
y les da lo mismo dejar de manera triste a los hermanos, porque al final participaban con ellos en todo lo que era el culto cristiano. Entonces el apóstol Juan, cuando enfrenta esta realidad y los hermanos se están preguntando, pero ¿y cómo entonces nos vamos a dar cuenta de verdaderamente cuando una persona en realidad ha conocido al Señor? Aquí viene ahora esta porción bíblica para que los hermanos en la iglesia primitiva y nosotros también podamos reconocer lo verdadero de lo falso. Para que cada uno de los que estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo podamos hacernos un examen de conciencia. No examinar a los hermanos que están a nuestro lado, sino hacernos un examen de conciencia si verdaderamente hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Porque la única manera de darnos cuenta si en realidad Cristo vive en nuestros corazones es que no solamente se haya hecho una profesión de fe inicial, hermanos, que bien podría ser una profesión de fe netamente intelectual y que mucha gente a través de las edades ha hecho. Sin embargo, no dan muestra de que verdaderamente han conocido al Señor. Tengo un amigo que es un hombre muy experimentado en la fe, de hecho él es pastor de iglesia, y él estaba admirado, hablándome de una persona de su congregación. Me dijo, esta persona entregó su corazón a Cristo, pero no me va a creer que es una acérrima enemiga de la fe. Y él estaba convencido, ¿no es cierto?, que había entregado su corazón al Señor, y nadie puede colocar en duda de pronto esto. Que la gente dice, no, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él murió, que Él fue enterrado, que al tercer día resucitó de entre los muertos, y me entrego al Señor, y de pronto esas entregas son tan emotivas que el resto de la congregación nos sentimos felices, contentos por esa situación, y de pronto empiezan a haber situaciones como la que había en la iglesia primitiva, personas que dicen, oye, el evangelio no es para tanto, tranquilo, anda como tú quieras, da lo mismo, porque igual vamos a tener comunión con Dios. O de pronto, sin una mayor explicación, las personas desaparecen de en medio de las congregaciones. Entonces, aquí donde el apóstol Juan viene a declararnos que hay algunos exámenes, que hay algunas pruebas, y es como que nos diga en esta hora, muchachos, saquen una hoja que vamos a hacer un control, porque de este control va a depender el futuro eterno. ¿Cuántos están listos para ese control? Como en el colegio. No estamos de pronto muy listos. Pero qué bueno que el Señor nos quiera hacer un control, porque si no estamos en la fe, hoy es el día para entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Hoy es el día. Entonces es muy importante. Solamente en esta oportunidad vamos a ver una primera pregunta o la primera parte de este control, porque la próxima semana sigue y los próximos capítulos del Evangelio de Primera de Juan siguen haciendo este control. Entonces, para ver si verdaderamente estamos en la fe. Y es lo que Juan está llevando a los hermanos y les va a decir, mire,
Vamos a hacer este control y ustedes se van a dar cuenta que esta gente nunca había conocido al Señor. Esta gente que dice da lo mismo, hacer lo que se nos da la real gana, total, seguimos teniendo comunión con Dios. O estos otros que simplemente ya no quisieron saber más de la iglesia. Entonces, parte acá el texto bíblico que nos compromete y dice, versículo 3. ¿Sacó la hojita? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estaba reflexionando, hermano, que hay una parábola en la Escritura que se llama la parábola del sembrador. ¿Se recuerda usted esa parábola? ¿Ah? La parábola del sembrador. Y que el sembrador sembró semilla y esa semilla cayó en diferentes tierras. ¿Ah? Bueno, esa no va a ser la predicación de ahora, pero lo interesante que cuando se siembra la semilla, en este caso del Evangelio y la semilla de alguna plantita, es necesario que caiga a la tierra y después de un proceso se pueda reconocer el fruto de ella. Bueno, en el Evangelio, en la vida de fe, exactamente lo mismo, hermano. No porque alguien diga yo creo en el Señor Jesucristo, ya se va a dar por sentado que esa persona verdaderamente ha conocido al Señor, hermano. Tiene que haber un proceso y de ese proceso tiene que haber un resultado. Y el resultado, si verdaderamente la semilla del Evangelio ha caído en el corazón de una persona y verdaderamente esta persona en sinceridad ha recepcionado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, va a haber resultados. Resultados. Y estos resultados se empiezan a ver acá, como he dicho en esta primera partecita, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, conocer al Salvador es algo fundamental para la salvación de una persona y para la vida eterna. Conocer a nuestro Señor Jesucristo es fundamental para que una persona tenga la seguridad de la salvación y la seguridad de la vida eterna que en esta iglesia siempre hemos predicado, hermano. El mismo apóstol Juan escribe en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Toda la iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, conocer a Dios significa que se sabe de Él, que se le ama y que se experimenta una relación de comunión íntima con Él. Yo puedo, a través de la historia, a través de la prensa, a través de la televisión, a través de los libros, conocer a muchos presidentes que ha tenido Chile. De hecho, una de las cosas que siempre me ha gustado, poder conocer algunas cosas. Y yo conozco la biografía y sé algunas características de varios presidentes de los que en mi vida he tenido la oportunidad de saber acerca de ellos. Y les puedo hablar
desde la presidencia de Eduardo Frei Montalva. Desde ahí en adelante, ahí ya salió uy, porque él fue el papá del otro presidente que tuvimos hace varios años atrás. Entonces, pero es un conocimiento superficial, porque yo nunca tuve y he tenido alguna relación con ningún presidente. De hecho, nunca me han invitado, hermano. De pronto los presidentes se notan amables y cariñosos, especialmente con los niños. Yo cuando era niño nadie me levantó la mano, hermano. Era un conocimiento superficial, solamente de palabra, de vista, a lo lejos. Pero lo que se requiere para la salvación es conocer al Salvador en el sentido de intimidad, de amor, de una relación de comunión íntima, de estar unido con el Señor. Entonces, la salvación de Dios se deja ver cuando una persona sabe que conoce al Señor. Entonces, aquí estamos en un examen, hermano. Recuerde, no es el examen para el hermano que está al lado, o diga usted justo, era la reunión para el hermano que no vino. No, es para usted y es para mí, porque nosotros nos estamos examinando si nosotros le conocemos, o solamente algo a lo lejos nomás. Le conocemos porque yo he escuchado de la Biblia, le conocemos porque varias prédicas hablan de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿le conocemos de manera vivencial, de manera certera, de manera que hay una comunión profunda con el Señor? Esa es la pregunta. Ahora, cuando eso ha sucedido, remata el texto bíblico, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí sigue el examen y se sigue mostrando para cada uno de nosotros si guardamos sus mandamientos. O sea, la obediencia a los mandamientos del Señor. En la Escritura nosotros tenemos algunos mandamientos que son básicos. Y que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros, y implica que nosotros guardamos, o sea, no los quebrantamos, sino que constantemente estamos ajustando nuestra vida para vivir conforme a las demandas de esos mandamientos. Los cristianos debemos vivir diariamente ajustando nuestra vida a lo que nos dicen los mandamientos del Señor. Y esta es la manera que el apóstol Juan está diciendo, muchachos, una fórmula para darse cuenta de que verdaderamente estamos en la fe. En primer lugar, que le conocemos, y como consecuencia de eso, estamos tan expectantes de sus mandamientos que lo único que hacemos diariamente es ajustar nuestra vida a lo que ellos dicen acerca de nosotros. Por ahí va el examen que nos está dando la palabra del Señor. Ahora, el versículo 4 dice, el que dice, aquí aparecieron esta gente, de las profesiones falsas, de los que de repente dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, y aquí el apóstol
recordemos que no se anda, ¿no es cierto?, a medias tintas, rápidamente establece lo que pasa con esa persona. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le conozco. Entonces, ¿cuántas profesiones de fe falsas hay dentro de la cristiandad? Pero cuando se ve el fruto de observar, por ejemplo, los mandamientos del Señor, no lo hay. No existe. La persona le da lo mismo. Si la palabra del Señor dice no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, la persona no le importa ese mandamiento. Y como no le importa ese mandamiento, aquí el apóstol dice, el que dice yo le conozco y no guarda, por ejemplo, ese mandamiento o su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, o sea, la salvación que viene a través de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, no está en Él. No está en Él. Hay tanta gente mentirosa que de pronto le echan la culpa a medio mundo para entrar en una relación con el Señor, a pesar que se pueda ver como una vida piadosa la presencia del Señor. De hecho, hasta en el mundo es posible alcanzar objetivo y meta, y siempre recuerdo una inscripción que había en un diploma que decía que donde hay voluntad, hay un camino que se hace. Pero muchas veces este tipo de gente que muestra cierta cristiandad o religiosidad no tiene ni voluntad, ni la intención, ni el deseo de hacer la voluntad del Señor, de guardar los mandamientos. Y aquí el apóstol dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, Jesucristo, o sea, el Salvador, verdaderamente no está en su vida. Ahora, vayamos avanzando en el texto bíblico. ¿Cómo está la prueba, hermano? Vamos al versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora incrementa el tema de los mandamientos, porque alguien puede hasta tener en su mente varios mandamientos del Señor. Pero aquí se pone un poquito cuesta arriba el camino, porque dice, pero el que guarda su palabra, o sea, no queda en el concepto del mandamiento, queda en el concepto de la palabra del Señor, hermanos. Los mandamientos son acotados, pero ahora se hila un poquito más fino. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hila un poquito más fino para decir, pero el que guarda su palabra, o sea, aquí hay un destello de un verdadero cristiano, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No el amor de nosotros a Dios, sino el amor de Dios que viene hacia nosotros se ha perfeccionado. Obviamente que también cabe la otra aseveración, pero aquí el texto bíblico dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Muchas veces nosotros tenemos muchas palabras de amor y de gratitud al Señor. Creo que todos las hemos expresado. Unas palabras de un amor precioso al Señor y tratamos de hilvanar las mejores frases para decirle cuánto le amamos al Señor. Pero la mejor manera práctica de decírselo al Señor fuera de expresarlo con nuestros labios es que es tanto el amor del Señor que hemos recibido de Él,
Se perdió un buen amén. Es tanto el amor de Dios que hemos recibido en nuestra vida que guardamos su palabra. Que guardamos su palabra, que observamos su palabra, que deseamos que la palabra del Señor se haga viva en nuestros corazones, que queremos practicar lo que su palabra dice, hermanos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto nos damos cuenta que estamos en el Señor. Entonces, el examen es particular para cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos a la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros predicadores y a quienes conocemos nos están exponiendo la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionamos a ella? Bueno, si hemos experimentado el amor de Dios, aunque la palabra del Señor de pronto sea, como dice el mismo apóstol Juan, traiga cierto dolor, sea, ¿cómo dice la Escritura que es la palabra del Señor? Amarga, aunque en la palabra del Señor sea amarga, aunque nos esté disciplinando, pero como el amor de Dios está en nuestros corazones, vamos a amarla. Vamos a guardarla, vamos a practicarla. Hermano, esto no significa que va a haber perfección, porque todavía no, hermano, nos falta para eso. Pero vamos a anhelar cada día andar más cerca del Señor respecto a su palabra. Y también el texto bíblico dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, de nuevo, permanecer en Dios es algo elemental, fundamental en nuestra vida. Permanecer en Cristo es experimentar una relación de vida, hermano. De vida en cada uno de nuestros corazones, a través de nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y alguien puede decir, ahora sí, si el Señor anduvo sobre el mar, yo voy a andar en el mar. Y rápidamente nos vamos a lo espectacular, a lo que nos puede traer cierto rédito o hacernos sobresalir de demás personas. Pero hermanos, más que considerar que hay muchas cosas que solamente le sucedieron al Señor en su caminata, en su ministerio, el andar de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con un andar, en total dependencia del Padre, en la voluntad del Padre y en la comunión del Padre. O sea, en obediencia, andando como el Padre le había indicado en la palabra. Recuerden, ustedes, aún cuando estaba anunciando o se debía anunciar lo que sería la segunda venida del Señor, el mismo Señor estaba tan subordinado a la voluntad del Padre que cuando los discípulos le preguntaron cuándo será el tiempo de todas estas cosas, el Señor le dijo, ni yo sé. Porque ahora, Él es Dios, Él lo sabía, pero estaba en total dependencia del Padre. Entonces, debemos andar, o como dice acá el texto bíblico, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Insisto, hermano,
aquí en la vida nosotros no vamos a alcanzar la perfección. Nunca acá en la vida vamos a alcanzar la perfección. Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, de la manera que Él caminó, en nosotros tiene que haber el mismo sentir, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una dependencia total del Padre, viviendo en su voluntad, hacer su voluntad, no la mía, dijo el Señor, sino tu voluntad. Entonces, hermano, la santificación es un proceso de nuestra vida de salvación que consiste en la imitación de Cristo viviendo como Él vivió. ¿Ah? Debemos vivir como Él vivió, hermano. Y es muy importante. Ahora, hoy día, que estamos viviendo en un tiempo donde todo es relativizado, los valores que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra son valores absolutos, hermano. Esto es muy importante. En toda la Biblia los valores son absolutos, son totales, no son relativos, no son a medias tintas. Y nuestro Señor Jesucristo, Él anduvo en la voluntad del Señor y nosotros también debemos andar como Él anduvo. ¿No está convencido? Diga conmigo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Más adelante, desde el 7 en adelante, viene la segunda pregunta o el segundo ítem de esta prueba, pero ya pienso que con esto basta por hoy. Basta por hoy, porque esta es una buena prueba, pues, hermano. Es una buena prueba. Si verdaderamente estamos en la fe. Porque recuerde, ahora nosotros estamos jugándonos nuestro destino eterno. Nadie está diciendo que nuestro destino eterno es no seguro. Es seguro, lo dice la palabra del Señor. Pero verdaderamente, cuando una persona ha entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, le ha conocido y también guarda sus mandamientos. ¿Sabe? El mundo no necesita tantos predicadores. O si no, toda la iglesia sería predicador. El mundo no necesita tantos profesores. El mundo no necesita tanto, ¿no es cierto?, maestro de la Escritura. O si no, el Señor hubiera dicho de una congregación de 100, tienen que ser los 100 predicadores. El Señor no necesita eso. ¿Sabe lo que necesita el mundo? No tanto una predicación, un discurso de muchos predicadores sobre Cristo. El mundo necesita ver en cada uno de los cristianos la manifestación visible de nuestro Señor en cada uno de nosotros los creyentes. Eso es lo más importante. La manifestación de nuestro Señor, que se muestre, que Dios sea glorificado a través de mi vida, aunque no sepa hilvanar una palabra de la palabra del Señor. Eso es lo que requiere el mundo. Por supuesto, el Señor se va a proveer de algunos predicadores, de algunos enseñadores de la palabra del Señor, pero la mayor responsabilidad que Él nos ha dejado a nosotros
es que podamos manifestar a través de nuestro testimonio que verdaderamente somos hijos del Señor. Eso es lo más importante. Hermanos, no busquemos algún lugar de prominencia. Busquemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida. Busquemos caminar, como dice la Escritura, como Él anduvo. Como Él anduvo. Y basta mirar el testimonio, basta mirar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cómo fue la caminata de nuestro Señor en su ministerio terrenal. Entonces, que Él nos bendiga en esta preciosa oportunidad. Y los hermanos a quienes les dirige la carta el apóstol Juan estaban bien confundidos. Pero claro, ¿cómo no estar confundidos si hay personas que llevan el evangelio a la pinta de ellos? Número uno. Y hay personas que de pronto, pareciendo tan buenos hermanos, desaparecen de la nada. Esa fue la experiencia que tuvo la iglesia primitiva y en la experiencia que la iglesia del Señor de hace 2000 años está viviendo con gente que se mete dentro de las congregaciones, hermanos. Lo interesante, a pesar de ese tipo de personas, lo interesante que cada uno de nosotros estemos en la fe. Que verdaderamente Cristo esté en nuestros corazones, que verdaderamente lo único que queramos, que cada día le estemos conociendo, guardando sus mandamientos, guardando su palabra y caminando como Él anduvo. Eso es lo que se deja ver en una persona que verdaderamente ha conocido al Señor. Entonces, la pregunta que nos hacemos, colóquese en pie, mire, tan cortitos los versos, pero tan rápido que pasa la hora. La pregunta es, ¿conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Has confiado en Él como la propiciación por sus pecados? ¿Obedezco su palabra y busco andar como nuestro Señor Jesús anduvo? Obedezco su palabra, insisto, y busco andar como nuestro Señor anduvo. Si esa es la dirección y el enfoque de nuestra vida, entonces podríamos decir, le estamos conociendo. Padre nuestro, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, durante todo este tiempo, algunas semanas, tú nos vas a estar sacando al pizarrón, nos vas a hacer algunas pruebas para nosotros de manera muy particular, para que en realidad sepamos si verdaderamente estamos en la fe. Estando en la fe, tu palabra es tan segura, tan certera, que el que cree será salvo, el que escucha tu palabra, nadie va a arrebatar la oveja de la mano del Señor. Pero también esto mismo se veía en estos personajes que se infiltraron dentro de la iglesia primitiva. Hombres peligrosos que empezaron a enturbiar la fe, que empezaron a traer cierta incertidumbre dentro de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva, pero que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, puede decirle, bueno, primero la semilla tiene que ser sembrada y después hay que ver el fruto. Hay que ver el fruto. Y aquí el fruto que nos ha dejado tu palabra es que verdaderamente le conozcamos, guardemos sus mandamientos. No solamente guardar sus mandamientos, se incrementa en guardar su palabra y también andar como el Señor anduvo. Que sea esto tan real
en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tan real en nuestra vida todo esto, mi Señor y Rey. Ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros podamos andar como tú anduviste. Plena dependencia del Padre. En nuestro caso, plena dependencia de nuestro gran Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, del adorable Espíritu Santo, que nos muestra el camino. Ayúdanos, papito amado. Gracias, Señor, gracias. Porque si alguien puede decir, estoy andando en el camino, de seguro está en los mandamientos y en la palabra. De seguro que está caminando conforme el Señor anduvo. Y si eso está pasando en el testimonio de varios de acá de la congregación, Señor, gracias, porque hay plena seguridad que verdaderamente estamos en ti. Ayúdanos, Señor, y si más de alguien en esta hora de los congregados aún no conoce a Jesucristo el Señor, el paso es muy fácil, es muy sencillo. Entregar su corazón a Cristo, creer en Él, en lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, que fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, que está Él sentado a la diestra del Padre. Ese es el camino inicial. Ese es el plantar de la semilla, recién el plantar de la semilla. Pero también la semilla tendría que dar fruto de honra al nombre del Señor. Que así suceda más de alguien en esta hora. Y oro para que más de alguien pueda anidar una fe certera en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oro en esta hora para que más de alguien de los congregados pueda anidar verdadera fe en el Señor Jesucristo, de tal manera que empiece a amar sus mandamientos, que empiece a amar su palabra, que desee obedecer a su palabra, que desee caminar como el Señor anduvo. Y estos van a ser los frutos que verdaderamente certificarán que ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas decisiones son tan importantes porque tienen trascendencia eterna. Señor, que ninguno de los que nos congregamos en esta iglesia estemos perdiendo nuestro tiempo, todo lo contrario, o jugando a ser cristianos, todo lo contrario, viviendo plenamente la vida que tú deseas que vivamos. El mundo que viva la vida como ellos quieren vivir, a medias tintas, de manera relativa, todo es relativo para el mundo, pero aquí ya no tenemos cosas relativas, tenemos certidumbre, tenemos cosas que son reales, que son certeras, establecidas en tu palabra. Muchísimas gracias, nuestro Padre Celestial. Graba tu palabra en nuestros corazones y que en esta primera parte de este examen hayamos aprobado de la mejor manera posible. Y como he dicho anteriormente, si alguien no está aprobando, que ahí en la intimidad de su puesto, en su corazón, pueda decirle: Señor, entra en mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados, lávame, límpiame de todo mal, y que lo haga de todo corazón, y no solamente lo proclame con su boca, sino que empiece en este nuevo andar, en esta nueva camino que el Señor le establece a través de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.